Dios los bendiga, amados hermanos, amigos que nos ven en esta tarde. Dios los bendiga a todos, que estén pasando un buen domingo en familia, en sus casas. Recordemos que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, cuando el Señor envía esa plaga a Egipto. Y Dios le manda a Moisés diciendo que mientras pase esa plaga, que todos estén en sus casas. Eso lo vimos en el primer video. Que todos estén en sus casas, encerrados, comiendo hierbas amargas y comiendo también la carne del cordero. Recordemos que la sangre había sido puesta en los dinteles de las casas. De igual manera, hoy todos como hijos de Dios hemos orado por nuestras casas, le hemos rogado a Dios que cubra nuestros hogares y nuestras familias. Y si alguno, pues en alguna parte del mundo, fuese contaminado pues con este virus, es momento de clamar a Dios. Recordemos que Dios es clemente y misericordioso, dice la palabra del Señor. Y tenemos un Dios maravilloso, que Él es nuestro sanador. No tengamos temor a las cosas que suceden en esta tierra o lo que temen las naciones, dice la Biblia, sino que nuestro temor sea un temor reverente a nuestro Dios Todopoderoso, porque todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá, ya ha sido escrito en la palabra del Señor, para que tú y yo, como hijos de Dios, tengamos el pleno conocimiento del plan perfecto de Dios, no solo para tu vida, sino para toda la humanidad. Gracias por acompañarnos en este momento. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios la guianza por su Santo Espíritu para la palabra del día de hoy. Vamos a escudriñar conforme a las Escrituras el tiempo que estamos viviendo, que Dios lo reveló en el libro de Daniel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. En la hora novena aquí en Guatemala, Padre eterno. En este momento nos unimos alrededor de las naciones, Señor, con mis hermanos que nos acompañan en esta hora, Padre. Algunos nos ven, Señor, desde Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Padre. Oh, Rey amado, desde España, Señor. Gracias por todo el cuerpo de Cristo que se está conectando, Señor, en esta hora, que está sediento de tu palabra, Padre. Porque dice tu palabra, Señor, que tú estás presto, Señor, para dar de beber, Padre, y saciar cada corazón que tenga sed. Que vengan los ríos que fluyen en tu presencia. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que en esta hora sea tu palabra, sea tu Santo Espíritu que ministre a tu pueblo, Señor. Que todos los que estén, Señor, en este momento y aquellos que se añadan, sientan de tu presencia y que tú puedas ministrar y tu propósito sea sobre cada uno de ellos. Que venga esa liberación espiritual, que venga esa sanidad divina, Señor, en cada corazón, que venga esa sanidad divina en cada cuerpo, Padre, porque para ti no hay cosa imposible. Te damos gracias, Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Sé tú, Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a meditar la palabra de Dios que está escrito en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 19 al 23. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Daniel. En el libro de Daniel encontramos la historia del rey de Babilonia, quien tuvo un sueño, pero no sabía la interpretación. Y él le pide a todos los adivinos de su reino que le interpreten el sueño, pero sin decirles el sueño. Dentro de ellos estaba que había sido llevado cautivo Daniel, y juntamente con ellos otros 3 principales del pueblo judío de Israel. Y Daniel, un varón temeroso de Dios, le pide a Dios entonces la revelación de aquel sueño. Vamos a leer en el capítulo 2, su versículo 19 al 23. Dice la palabra del Señor. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Quién es el que conoce todos los misterios? Pues Jehová de los ejércitos. Dios es el que conoce los misterios. Dice la palabra de Dios en el libro de Job que Dios habla al hombre de muchas maneras. Y una de esas maneras también es por medio de los sueños. Y Dios habla aquí al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, por medio de un sueño. Y Dios le place darle la revelación al profeta Daniel. Vamos a ver ahí mismo en su versículo 31 al 45. Y Daniel le dice al rey: tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Todo fue deshecho. Y fueron como tamo de las eras de verano. ¿Qué quiere decir eso? Y fueron como hojarascas, como las hojas secas que las lleva el viento. Así fue hecha aquella estatua destruida por aquella piedra. Y fueron como tamo de las eras de verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos, le dijo Daniel en presencia del rey. Tú, rey de reyes con minúscula, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo. Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos en parte del barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte del hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Daniel interpreta el sueño al rey y le dice: de Dios ha sido darte la revelación de los tiempos, de hasta el fin de los tiempos. Todos los reinados, desde el principio, desde el reinado de Babilonia hasta el último reinado. Estamos hablando de reinados potenciales. Entonces pasó el primer reino, la cabeza, al imperio babilónico. Sabemos que en la historia existió el imperio babilónico. Luego se dividió en el imperio medo-persa, que es el pecho y los brazos. Luego fue el imperio griego, el imperio griego, los muslos y el vientre. Y por cuarto lugar, el imperio romano, que son las piernas de hierro
en las cuales nuestro Señor Jesucristo en ese reinado estuvo aquí en la tierra y fue crucificado en el reinado romano. Y el último es el que está por levantarse. O sea, estamos hablando de una potencia a nivel mundial, un reinado a nivel mundial, pero ahorita el último reino se forman alianzas en países, como dice la palabra de Dios en la estatua del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que los pies son mezclados con barro y hierro, porque son países fuertes y otros débiles, pero no se mezclan. Recordemos que el día de hoy, pues sabemos que en el continente europeo se están tratando la manera de realizar alianzas. Ahora bien, ¿quiénes serán esos países? Pues no vamos a ver, no nos vamos a adentrar en este punto, en este tema, porque sabemos de que ya se están formando, pero ciertamente quienes quedarán, pues será de verlo, si es que todavía estamos aquí en la tierra. Recordemos que como Iglesia de Cristo esperamos el arrebatamiento. Y estas situaciones, pues ya estamos viendo las uniones y las alianzas entre pueblos y entre naciones, como dice la palabra del Señor. Está por formarse ese nuevo reinado que es, y hemos escuchado todos, de que por causa de la misma economía, pues se va a crear un solo gobierno en todo este mundo. A causa de toda la situación económica que estamos viviendo actualmente, pues todo esto es una plataforma ya para el posicionamiento del anticristo, conforme la palabra del Señor. Es hermoso que vemos que el libro de Daniel fue escrito aproximadamente 500 a 540 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y Dios ya le había dado esta revelación a Daniel y al rey, de los cuales Dios ya había previsto de antemano qué reinos eran los que iban a realizarse aquí en la tierra. Recordemos que en la tierra siempre ha habido la pelea por el poder. Siempre ha habido esa pelea de que alguien quiere ser mejor que otro país quiere progresar más que el otro, y esa competencia terrenal. Pues lo vemos que entonces Dios se lo da la revelación al profeta Daniel. Vamos a ver que Dios también le revela las 70 semanas. Vamos viendo entonces que las piernas de la estatua, que eran de hierro, es donde nuestro Señor Jesucristo vivió, fue crucificado y resucitó en el reinado romano. Es el penúltimo. Ahorita falta que veamos que ya salga a luz la nueva unión del nuevo gobierno mundial. Vamos a ir ahí mismo a Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9 vamos a ver cómo Dios le da la revelación de los tiempos también. Y lo que estamos viendo, hermanos, es que no solamente en Apocalipsis está la revelación de los tiempos de Dios, de las cosas que han de acontecer, sino que también hay en los libros proféticos. El día de hoy estamos viendo precisamente el libro de Daniel. También es utilizado el libro de Isaías, de Joel, pero esos son otros temas que después, si Dios nos permite, los vamos a ver. Pues vemos en el libro de Daniel, en su capítulo 9, su versículo 23. Dice la palabra de Dios. Daniel le ruega a Dios, empieza a orar a Dios. Y dice el versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel recibe una visión de parte de Dios que no entiende, él no lo comprende. Pero ¿qué es lo que hizo Daniel para entender aquel sueño, aquella revelación que Dios le había dado? Clama a Dios y ruega a Dios, Señor, ¿qué es esto que tú me enseñas? Y entonces Dios le manda la revelación por medio de un ángel y le dice, he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Por qué Daniel era muy amado? Amados hermanos. Vamos a seguir viendo. Aquí mismo vamos a ver cómo era Daniel. Su versículo 3 al 10 de su capítulo 9 dice, esto dice Daniel, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, con ropas ásperas y ceniza. Daniel volvió su rostro al Señor, o sea, lo buscó en ayuno, en oración, en humillación en ese tiempo. Eran tiempos difíciles para el pueblo de Israel porque había sido llevado cautivo
en aquel tiempo por el reino babilónico, a causa de la desobediencia de la misma nación de Israel. Todas las cosas que suceden tienen un porqué y tienen un propósito en la vida. Y igual que el día de hoy, pues todo tiene un propósito. Gloria a Dios, en las manos del Señor. Y dice Daniel, oré a Jehová mi Dios e hice confesión. ¿Qué hizo Daniel? Hizo confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel confesaba y oraba delante de Dios, intercediendo por todos, pidiéndole a Dios perdón por todos. Hay algo muy importante acá que recordamos en la Biblia, que Dios expresó de Job, diciendo, ¿no has visto mi siervo Job, varón justo y perfecto en todos sus caminos? ¿Qué es lo que hacía Job? Job era un ser humano como tú y como yo, de carne y de hueso. Era un mortal, igual que nosotros, sujeto a las pasiones, como dice la palabra de Dios, que es esta carne. Pero Job lo que hacía todas las mañanas era presentarse delante de Dios. Dice que le llevaba ofrendas a Dios. Él hacía su momento de oración y le pedía Job a Dios que perdonara el pecado de sus hijos que podrían cometer en ese día. Ni siquiera sus hijos habían hecho nada, sino que Job empieza a pedirle a Dios por que perdonara a sus hijos. Señor, ellos se van a reunir, si van a pecar el día de hoy, Señor, perdónalos, perdónalos. ¿Por qué? Porque Job sabía que como seres humanos somos pecadores. Y Job rogaba por sus hijos para que ellos también pues buscaran la presencia de Dios. En el corazón de Job estaba dejar ese legado, el legado de honrar a Dios en todas las cosas. Vemos entonces por qué Dios se acercó a Daniel, porque Daniel él intercedía por el pueblo. Daniel era como un pastor. Un pastor debe convocar a las ovejas y decir, hermanos, miren lo que está sucediendo en todas las naciones. Miren, hermanos, iglesia, somos la iglesia de Cristo. Debemos de clamar, debemos de pedirle perdón a Dios, no solo por mis pecados como pastor, sino por el pecado de la congregación. Quizás se han dedicado a tantas actividades que realizan las iglesias o tantas promesas de fe, recaudación de dinero y tantas cosas, y lo que se ha descuidado es preparar tu alma para la promesa eterna de Dios. Hay un plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Hay un plan perfecto de Dios para la iglesia de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Y Daniel reconocía que aquellas promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel habían sido obstruidas no por el Señor, sino por la desobediencia del pueblo de Israel. Y no solo por la desobediencia del pueblo de Israel, sino que Daniel rogaba y le pedía a Dios perdón también por todos los pueblos de la tierra. Hoy en día es tiempo de clamor. Es tiempo de pedirle a Dios, Señor, perdónanos, porque hay mucho pecado en la tierra. No podemos hacernos los ciegos por ser iglesia de Cristo y decir la bendición de Dios es para nosotros. No podemos recibir bendición del Señor si no tenemos un corazón como el corazón del profeta Daniel, que él amaba a Dios. Por eso le dice el ángel, yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Por qué Dios lo amaba? Por la humildad y sencillez de su corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Dios habla y dice, yo habito en las alturas, yo habito en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Gloria a Dios. Entonces Daniel vivía en las alturas con Dios también. ¿Por qué? Porque vivía quebrantado y con humildad de espíritu, a pesar que era prominente en el reinado babilónico. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, le dio un alto puesto después que le dio la revelación del sueño que él había tenido de la estatua. Pero a pesar de las riquezas del título que le dieran, él siempre se mantuvo con esa sabiduría en su mente y con esa humildad en su corazón,
para saber que lo más importante, de quien viene toda la bendición, es de Dios únicamente. Gloria sea al Señor. Sigamos leyendo. Daniel 9:24. Entonces Dios le revela a Daniel y le dice, esta es la interpretación del sueño: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Se refiere al pueblo de Israel. 70 semanas. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la maldad, o sea, expiar y que se termine la maldad, el pecado, la iniquidad, para traer la justicia perdurable, o sea, la justicia para siempre. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gloria a Dios. ¿Cuál es la visión y la profecía? Cerrar la visión y la profecía es la misma palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Y ungir al santo de los santos. Gloria a Dios. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe hará 7 semanas y 62 semanas. Bueno, para todos los matemáticos, hagamos un poquito de matemáticas para entender acá. 70 semanas son destinadas para el pueblo de Israel y para poner fin al pecado. Son 70. Pero le indica, le dice, habrá 7 semanas y 62. ¿Cuánto es 62 más 7? 69. 69 semanas. Y en esas 69 semanas estará el Mesías príncipe, hasta el Mesías príncipe, dice la palabra de Dios. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Esta semana, hermanos, es la semana 69, la cual se le quitó la vida al Mesías. ¿Por qué es bueno que sepamos esto? Porque la semana 69 fue cuando Jesús estuvo acá en el Imperio Romano. Estamos hablando del Imperio Romano, que es el 4º imperio que hubo aquí en la tierra, y que solo falta el último, que es de los pies y los dedos de los pies de aquella estatua, que Dios determinó que son los únicos reinos en la tierra, y que el último iba a ser el de los pies, y luego vendría la roca desde el cielo que iba a quebrantar todos esos reinos, y iban a ser como hojas de hojarasca. Se terminan los reinos en la tierra, y viene esa roca y se funda en la tierra y hace un gran valle. Eso es lo que leímos en Daniel capítulo 2. Bueno, pues le dice la revelación del pueblo, del tiempo del pueblo de Israel, que en la semana entonces 69 se quita la vida al Mesías. Está hablando del Imperio Romano. En el Imperio Romano murió nuestro Señor Jesucristo, murió el Mesías prometido y resucitó al tercer día, como está escrito en su palabra. Dios tenía ese plan de salvación. Se habla desde Génesis de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice a la mujer que la serpiente iba a ser su enemiga, porque por simiente de mujer le iba a poner el pie sobre la cabeza a la serpiente, o sea, Satanás, la simiente. La simiente de la mujer fue Jesucristo, gloria sea al Señor. Recordemos que Jesús dice en el libro de Isaías que Dios le iba a dar una señal al pueblo de Israel. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, o Yeshua. Gloria a Dios. En hebreo, ¿qué quiere decir? Jesús, Jesucristo, el que nosotros conocemos. Yeshua es su nombre. Aleluya. Entonces, gloria sea a Jesús. Jesús cumplió la palabra, se hizo hombre, el verbo se hizo carne, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. El verbo, como dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo sabemos que es Jesucristo, que Él era ya desde un principio. Pero entonces cumplió la profecía y por obra del Espíritu Santo, María concibió a Jesucristo en su vientre, quien era ya desde el principio. Aleluya, porque Él es el alfa. Dice en el libro de Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, habla Jesucristo. Y cuando Juan, el apóstol Juan, vio aquella gran visión,
y se volteó aquel que hablaba, era un resplandor, y Juan cayó al suelo y pudo ver las marcas de los clavos en los pies de aquel que le hablaba y le dijo: no temas. Aleluya. Gloria sea al Señor. Así que Jesucristo se hizo carne, porque Él resucitó, hermanos. Gloria sea al Señor. Entonces Dios le revela al profeta Daniel y le dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Quiere decir que la semana 69 ya fue cumplida en el Imperio Romano, como vemos en la estatua. Falta un gobierno que sabemos nosotros y hemos escuchado las alianzas entre las naciones, y de ahí saldrá formado que este gobierno, sabemos de que se va a levantar un hombre sabio, un hombre descendiente también judío, para que sea aceptado por el pueblo de Israel, el cual será el anticristo, que se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios, según dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, estamos prontos a ver nosotros ese reinado, y sabemos de que toda la plataforma se está formando, porque todas las naciones han caído, las bolsas de valores han caído, todos los países, las economías se están desplomando, se están viniendo abajo, y todo está pues dicho y escrito que va a acontecer. Así que no nos sorprendamos cuando veamos nosotros que ahí en el oriente se dice paz y seguridad, como dice la palabra del Señor. Y sabemos nosotros que de aquí, hermanos, la situación en el mundo no mejorará, como la mujer que tiene principio de dolores y que esos dolores se van acrecentando. Así dijo Jesús, son principios de dolores y todo se va a ir acrecentando, se va a ir empeorando pues en esta tierra. Gloria a Dios. Daniel 9:24 dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, para esta santa ciudad. Gloria a Dios. Por eso Jesús habló también del desolador en Mateo capítulo 24, versículo 15. Vamos a leer. Versículo 15 en adelante dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús citó la cita de Daniel. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dice la palabra de Dios. Y eso está en el versículo 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Es lo que Jesús se refería. Cuando veáis ya en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, eso se refiere a que este nuevo orden mundial, este nuevo gobierno mundial, escucha bien, porque de ahora en adelante vas a estar escuchando de un solo gobierno. Va a empezar a salir a luz, pues ese solo gobierno, el que lo va a presidir, va a ser por la fuerza y la sabiduría de Satanás, para engañar a muchos, y él va a sentarse nuevamente en el templo de Jehová, y como dice la palabra de Dios acá, confirmará el pacto con muchos por 3 años y medio, por 3 días y medio, por la mitad de la semana, dice aquí en Daniel. Y luego los otros 3 años y medio va a ser una persecución para la nación de Israel. Recordemos que esta profecía Dios se la da al profeta Daniel para Israel exclusivamente. ¿Por qué, amados hermanos? Recordemos que la palabra de Dios nos enseña todo el plan perfecto de Dios. Este es el plan de Dios sobre el pueblo de Israel. Y Dios tiene un plan para nosotros como su iglesia también. Gloria sea al Señor. Confirmemos una vez más lo que Dios le habla. Estamos viendo el tiempo profético, lo que Dios le habla al pueblo de Israel en el libro de Oseas. Vamos a Oseas. En su capítulo 6, versículo 2, dice: gloria a Dios, esta profecía es para Israel. Versículo 1 y 2 vamos a leer: venid y volvamos a Jehová, pues
Él nos hirió y Él nos curará. Él nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Esto es para Israel. Gloria a Dios. Después de 2 días nos revivirá. Al tercer día nos levantará. Después de 2 días. Dice la palabra de Dios que un día es como 1000 años para Dios. Y dice después de 2 días. ¿Por qué dice después de 2 días? Regresemos al Imperio Romano. Jesús es crucificado. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, su versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en el Evangelio de Mateo, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, Jerusalén, Jerusalén, cómo quise juntarte como la gallina a sus polluelos, mas no quisisteis. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuál casa? La casa de su corazón. No reconocieron su tiempo de visitación. Este tema lo vamos a ver más adelante en el tema del arrebatamiento. Vamos a ver cómo Dios mismo tiene el plan perfecto para Israel y para la iglesia, que somos nosotros. Para nosotros está el arrebatamiento. Pues el pueblo de Israel, cuando vino Jesús, cuando vino su Mesías prometido, no le reconocieron, no le vieron, porque ellos como seres humanos tenían la idea de un rey que viniera a la guerra y que lo liberara materialmente, con las cosas materiales de la tierra. Por eso Jesús les habló al pueblo de Israel, les dijo, mi reino no es de este mundo. No habían entendido en su mayoría el mensaje del Señor. Pero sí, algunos sí, porque le seguían como sus discípulos. Ellos entendían. Gloria sea al Señor. Entonces, por eso, cuando Jesús fue quitada la vida del Señor y resucitó en el Imperio Romano, quiere decir que desde su resurrección, ¿cuántos días llevamos? ¿O cuántos miles de años llevamos? Recordemos que un día son 1000 años para Dios. Ya llevamos más de 2000 años. Por eso la profecía en Oseas dice, después de 2 días y al tercer día no resucitará. O sea que tiene que pasar 2 días cabales e iniciando el tercer día resucitará al pueblo de Israel. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, vuestra casa os es dejada desierta, la casa de su corazón. Pero vendrá el día donde Dios derramará espíritu de oración sobre la casa de Israel y verán a quienes les traspasaron, dice la palabra de Dios, y llorarán como quien llora por hijo unigénito, como por el primogénito, dice la palabra del Señor. Eso es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a dar salvación al pueblo de Israel. Escucha bien, al pueblo de Israel. Si tú hablas con un judío hoy en día, te dice que ellos están esperando lo que está escrito en el libro de Ezequiel 38. Ellos saben que en Ezequiel 38 menciona el valle de los huesos secos. Gloria sea al Señor. Que cuando ellos ya sientan que van a ser destruidos, va a aparecer su Salvador y los va a defender. Y como iglesia de Cristo, Dios nos ha dado la revelación de su palabra, la revelación de los tiempos. Sabemos entonces que esa es la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá. El arrebatamiento no lo ven todos, porque dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, que primero los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y seremos llevados al Señor en las nubes. El Señor va a estar en las nubes. Él no bajará. Él estará en las nubes. Y así estaremos por siempre con el Señor, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es hermoso ver cómo Dios nos habla por medio del profeta Daniel en el plan perfecto de Dios sobre Israel, sobre qué tiempos estamos. Nuestro Señor Jesucristo entonces vivió en el cuarto reino de esta tierra que Dios le reveló al profeta Daniel, la revelación del sueño, y que le dio el sueño al rey Nabucodonosor. Entonces vemos que Jesús murió y resucitó en el Imperio Romano. Y después que resucitó, la nación de Israel fue destruida en el año 70 después de Cristo. No quedó piedra sobre piedra. Jesús les dijo, ciertamente caerán tus hijos a tierra y no quedará piedra sobre piedra.
dijo Jesús, y se lo dijo al pueblo de Israel. Efectivamente, Jesús resucitó y en el año 70 por el general Tito de Roma fue destruida el templo, fue destruido completamente Jerusalén. Gloria sea al Señor. Se cumplió la palabra de Dios. Y de ahí hasta entonces no se ha podido levantar. Ciertamente ya se constituyó como nación y nació en el año de 1948, el 14 de mayo, gloria sea a Dios, cumpliendo la profecía en el libro de Isaías para este tiempo. Gloria sea al Señor. Gloria sea a Dios. En la palabra de Dios, espero que yo me esté dando a entender muy bien con todos, hermanos. Esta palabra es hermosa, pero tenemos que poner mucha atención para que veamos cómo tiene esa relación lo de la estatua que vio el rey Nabucodonosor, los reinos en la tierra, con la profecía bíblica. El imperio romano entonces ya pasó. Jesucristo vivió en ese tiempo, murió y resucitó. Y luego el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, en la profecía dada a Israel, dice que después de 2 días Él nos levantará y al tercer día nos resucitará con Él. O sea, se levantará, nos despertará. Gloria a Dios. Después de 2 días son más de 2000 años. Los 2000 años están cumplidos. Eso vamos de acorde con lo que Jesús dijo en Mateo 24, que estos son principios de dolores. Gloria a Dios, principio de dolores. ¿Qué pasa con la semana 70? La semana 70 es la semana de la gran tribulación o la angustia para Jacob, describe la palabra del Señor. Veamos Daniel capítulo 10, versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí hay un misterio, hermanos, no solamente leamos, sino que comprendamos la profundidad de la palabra que Dios le habló a Daniel. ¿Cómo? Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo Dios nos puede escuchar? Pues mira lo que hizo Daniel. Dispuso su corazón a entender, dice. Dejó por un momento de estar pensando, porque a veces no dejamos nosotros de estar pensando y hablamos tanto que no dejamos que Dios hable con nosotros, no le escuchamos a Dios. Es necesario aprender a escuchar a Dios. Daniel se humilló su corazón y lo puso para entender a Dios. Gloria a Dios, a buscar la sabiduría de Dios completamente. Entonces le dice el ángel, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La respuesta viene a causa de un corazón sincero, humilde, delante del Señor, que se humilla delante del Señor. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. ¿Para qué días, hermanos? Los últimos. Gloria a Dios. Por eso sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, ellos saben que están en sus últimos tiempos, que ya el Mesías viene. Lamentablemente, pues ellos no recibieron a Jesucristo, pero ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Dios no los ha desechado de todos, ellos se confundieron. Ellos endurecieron su corazón y no recibieron al Maestro. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús les dijo, Jerusalén, Jerusalén, Él se lo dijo con tristeza, con dolor, porque es un padre que ama a sus hijos. El pueblo de Israel fue escogido desde un principio, desde los padres Abraham, Isaac y Jacob, y Dios ha hecho un pacto eterno, porque Dios es Dios de pactos, y ese pacto permanece con el pueblo de Israel. Es maravilloso ver la cultura de aquellos israelitas, judíos, que temen a Dios, cómo leen la palabra de Dios, cómo tratan a su esposa, cómo tratan a los hijos, aquellos que realmente aman a Dios. Es algo maravilloso, gloria a Dios. Pues Dios tiene una promesa que va a cumplir también con el pueblo de Israel. Pero estamos viendo los tiempos proféticos. El libro de Oseas nos dice entonces que el pueblo de Israel va a resurgir en el Señor, en esa comunión con Dios que tenía desde un principio, después de 2 días, después de 2000 años. Sabemos que un día es como 1000 años para Dios.
y al tercer día viviremos delante de Él. Serán despiertos en su alma, en su espíritu, tendrán esa comunión con Dios. El tiempo de nosotros como iglesia está a punto de culminar y vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en su capítulo 11. Gloria a Dios. Romanos capítulo 11. Vamos a leer su versículo 25 y 26. Escucha bien. Dice la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Que ignoremos qué dice. Este misterio es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. La jactancia como cristianos no es buena porque no viene de Dios. Dice el apóstol Pablo entonces, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El corazón de la nación de Israel fue endurecida a causa de su desobediencia, pero por la desobediencia de Israel nosotros fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, gloria a Dios, y para que se cumpliera la profecía, como dijo Jesús, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Gloria sea Jesús. Si tú quieres comprender bien esto, lee lo que es Romanos, todo el capítulo 11, para que veas que yo no te estoy dando una interpretación propia, privada, porque eso sería una herejía. De las herejías han nacido tantas religiones y tantas divisiones. Aquí todo lo que vemos estamos a la luz de la palabra del Señor. Entonces sigue diciendo, el endurecimiento de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Te recuerdas lo que decía Daniel? Para terminar la impiedad, para acabar con el pecado, no más pecado. Aleluya. Y no solo sobre Israel, porque Jesucristo viene a gobernar la tierra en su segunda venida y se acabará el pecado aquí sobre la tierra. Será atado Satanás y será echado al infierno por 1000 años, dice la palabra de Dios. Hay un gobierno milenial que después vamos a ver en otro estudio. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres. O sea, ellos no conocen ahorita el evangelio. Ellos no reciben a Jesús como su Salvador. Hay algunos judíos, gloria a Dios, que se han convertido. Y si tú platicas con un judío que se acaba de convertir, aprendes mucho, porque son adoradores, porque ellos desde pequeños les enseñan la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Gloria sea a Dios. Y el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento son uno solo. No tienen por qué separarlos. Hay pastores, hay falsas doctrinas que separan el uno del otro. No van separados. Ciertamente, todo lleva un orden, gloria a Dios, pero todo lleva un propósito en conjunto, conforme la palabra. Así como de Jesús habla desde Génesis, así termina hablando en Apocalipsis. Gloria a Dios, el plan perfecto de Dios. Gloria sea al Señor. Y dice en el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Gloria a Dios. Por eso nos gozamos. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones. Hay un tiempo para la iglesia de Cristo. Lo dice la Biblia, lo leímos. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Ya el enfoque del Señor va a ser sobre la nación de Israel. Ahora me preguntaba alguien, ¿qué sucede si en el arrebatamiento no todos van a ser levantados? ¿Qué sucede con aquellos que se quedan? Pues ¿hay salvación para ellos? Sí la hay. Vamos a ver después en lo que es la gran tribulación. Vamos a meditar en esos tiempos, el tiempo profético de Dios sobre la gran tribulación, que sale muchos de la gran tribulación que lavaron y limpiaron sus ropas con la sangre del cordero y no permitieron ser sellados con el sello de la bestia y hasta el día de la muerte, o sea que murieron materialmente. Este cuerpo murió, ellos tuvieron que rendirse, que dar sus vidas, pero no negar a Jesucristo.
Y así es como llegan al cielo y hay millones de millones en el cielo. Y el apóstol Juan dice, ¿quiénes son estos? Le pregunta al anciano y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación de toda tierra, de todo linaje y de toda nación. Son los que salen, son los invitados a las bodas del Cordero. No son la novia es la iglesia, la que se va arrebatada, porque hay un tiempo, dice la palabra de Dios, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por eso Jesús dijo, se cerrará la puerta. Con aquellas 10 vírgenes, solo 5 entraron y las 5 otras se quedaron. Y dijo, se cerrará la puerta. ¿Y qué pasa con las que se quedan? ¿Tienen oportunidad? Sí, pero tendrán que vivir la gran tribulación. Dios es Dios de pactos, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Hemos meditado en breve entonces cómo Dios nos habla en el libro de Daniel, también de los tiempos. Y le dice a Daniel, le dice Dios, cierra las palabras de esta profecía, porque estas son para el tiempo del fin. Vamos a buscarlo ahí en Daniel. Y sabemos que en este tiempo fue revelado, dice en capítulo 12, su versículo 4. Le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este es el tiempo. El tiempo no es el tiempo del fin, no pensemos que es porque se acaba el mundo, sino que son los tiempos finales. A eso se refiere la palabra. Los tiempos finales en los cuales viene, como vimos en la prédica anterior. Si tú no la viste, pues puedes ir y puedes verla. Que en Mateo 24 hay 4 eventos, lo que es el principio de dolores, el arrebatamiento, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo, que se dan en la semana 70. Gloria a Dios. Antes de empezar la semana 70 es el principio de dolores y el arrebatamiento. La gran tribulación, la semana 70 inicia. Son 7 años sobre la tierra. 7 años de gran tribulación. Gloria a Dios. Sabemos que vienen tiempos difíciles a la tierra, pero damos gloria a Dios que nos da su palabra, nos da el plan de salvación y nos enseña sus tiempos para que nos preparemos, porque Dios nos ama. Como Dios habla en el libro de Deuteronomio y nos dice, seguid pues el buen camino, para que seáis bendecida tu casa, tu arteza, tus tierras, bendecido todo fruto de tu vientre. Entonces Dios nos anima a seguir siempre sus caminos y seguir el bien. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos. Gloria a Dios. Está en los cielos donde también esperamos a nuestro Señor, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Somos peregrinos en esta tierra. La iglesia es peregrina, amado hermano y hermana. Recordemos que Jesús dijo, orad y velad para ver si sois dignos de escapar de aquellas cosas que sobrevendrán al mundo entero. Esa promesa es para ti y para mí. Es para la iglesia de Cristo el día de hoy. Llenemos entonces nuestras vasijas de aceite y pongamos luz a nuestras lámparas, porque Cristo viene ya. Jesús mismo nos habló en Juan capítulo 14, versículo 2, y nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no hubiera sido, yo no lo hubiera dicho. He aquí me voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo vendré y os tomaré a mí mismo, dijo Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, amados hermanos, pues preparémonos delante del Señor, gocémonos y démosle gloria al Padre. Vamos a orar, vamos a poner nuestros corazones delante del Señor y darle gracias porque Él nos revela sus tiempos por medio de la palabra y nos hace entender de que en cualquier momento pues el Señor viene por nosotros y viene por una iglesia, como dice la palabra de Dios, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser como el profeta Daniel, que humillaba su corazón. No importaba las riquezas, la prosperidad que él tuviera, no importaba nada de las cosas de este mundo, sino solamente tener humillado su corazón delante de Dios e interceder
no solamente por él, por sus hermanos, por sus familias, sino por su pueblo y aún por las naciones de la tierra. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora, Señor, por tu palabra, por revelarnos, Señor, tus tiempos. Padre eterno, tú lo habías dicho desde un principio, para que no haya temor en nuestro corazón, Padre. Por eso te damos gracias. Te pedimos, Señor, oh Rey, que perdone nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, perdona toda tu iglesia de Cristo, Señor, oh Dios. Perdona a las naciones de la tierra, porque sabemos que la maldad se ha multiplicado, Padre. Oh Rey, que muchos, Señor, oh Padre, ha habido desobediencia, deshonran a sus padres, andan en contiendas, en peleas, mas te rogamos, oh Dios, que perdone nuestros pecados y que abunde aún más tu presencia sobre cada uno de nosotros, para que seamos, Señor, esa iglesia que tú amas, Padre. Yo amo a los que me aman, dice tu palabra, y me encuentran los que temprano me buscan. Por eso queremos buscarte, Señor, cada día de nuestras vidas, ser como tu siervo Job, que todas las mañanas se levantaba y te pedía por toda su descendencia. Así nosotros queremos pedirte, no solamente por nosotros y nuestras familias, sino también por nuestros hermanos y hermanas, por las iglesias, por las naciones de la tierra, Señor. Ten misericordia, Padre. Prepáranos para ti, Señor. Prepara tu pueblo, Padre. Que no haya miedo, Señor, sino confianza y fe en ti, Padre. Que no haya ningún temor, sino gozo, Padre. No haya tristeza, Señor, oh Padre, sino esperanza en cada corazón. Bendecimos a los médicos, Señor, que están trabajando en todos los países del mundo. Los bendecimos, Señor, porque ellos hacen buena obra, Padre, para ti. Desatamos bendición y salvación sobre todos ellos, Padre. Habla a cada corazón, manifiéstate a ellos, porque tu propósito, Señor, es que ninguno se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Padre bendito, Rey amado. Bendecimos, Señor, oh Padre eterno, a todas las naciones, Señor, de la tierra que te conozcan. Desatamos esa bendición, Señor, para que no se pierdan, Señor, sino encuentren el camino hacia ti, Padre. Gracias por este momento, por todos, Señor, los que hemos estado unidos en esta hora de tu palabra, oh Rey amado. Gracias te doy, bendícelos. Si hay alguno enfermo, Señor, sea sanado, Señor, con tu poder. Si hay alguno, Señor, oh Padre, con tristeza, sea lleno de gozo, Señor, y de esperanza en esta hora, Padre eterno. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás con cada uno de nosotros y tú nos revelas todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Sigamos en el camino del Señor. Hemos visto una parte de la palabra de Dios para que sepamos, hermanos, que Cristo viene pronto. Sabemos que este mundo, muchos saben que vienen cosas, pero no tememos porque ya Dios nos había advertido aún mucho tiempo antes. ¿Para qué? Para que nos preparemos y ayudemos a otros principalmente. Perdona en tu corazón y extiende tus manos al que necesita, aquel que no conoce del Señor, y el que ya conoce, pues que vuelva al redil, que vuelva a los caminos del Señor. La paz de Dios sea con ustedes y Dios primero. Nos vamos a seguir con los temas de estos tiempos, porque eso es lo que el Señor me ha encomendado, de que podamos ver a la luz de la palabra de Dios los tiempos proféticos de Dios, para que sientas esa paz en tu corazón y tengas confianza en el Señor, que ya nos dio su palabra. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Amén.